Bienvenidos a Gnostic Hub. Soy su anfitrión Carlos. Es un honor tenerlos de nuevo con nosotros en este maravilloso camino en el que buscamos las respuestas a las preguntas más básicas que han cautivado a la mente humana a través de la historia. Nuestra meta es proveerles con una guía de la sabiduría gnóstica para lograr un estilo de vida más holístico, sano, lleno de armonía. El tema de hoy será la alquimia en la Biblia. Como ya dijimos, vamos a abordar el tema la alquimia en la Biblia. Ciertamente, la Biblia tiene una sexología trascendental. Los grandes alquimistas de la Edad Media, ellos podían transmutar el plomo en oro, el carbón en diamante, transmutar el agua en vino. Por lo tanto, pues, ellos tuvieron que tener también una sexología. Desgraciadamente, pues la gente no lo entendió porque todos los grandes alquimistas como Nicolás Flamel, el conde San Germán, el conde Cagliostro y otros famosos dejaron todo en símbolos. Por lo tanto, pues solo pueden entender los que han estudiado pues alquimia. Vemos nosotros que en el Edén existieron 4 ríos. Esos 4 ríos pues son simbólicos. No hay duda pues que el Edén existió, pero existió en la 4ª dimensión, no en la 3ª. Muchos dicen que allá por Oriente, por Asiria, por Babilonia, existió ese Edén. No, el Edén es la 4ª dimensión. Se dice pues que el Edén es el mismo sexo. De ahí surgían 4 ríos. Esos 4 ríos pues son las 2 gónadas del hombre y de la mujer. De esas 2 fuerzas sexuales salen 4 ríos que inundan la tierra de Jávila. Esa tierra es el simbolismo de la espina dorsal. Tenemos el arca de Noé. No podemos pensar pues que todo ha sido una representación normal, material, física. No, estas cosas también fueron mitológicas, fueron simbólicas. Imagínense una arca en la cual iban a meter tantos animales y tener lo suficiente agua y comida para alimentar a todos estos animales es algo imposible. Ni en un zoológico, que a veces tiene cuadras, podría pues albergar todos los animales de la tierra. Asimismo podemos pensar cómo es posible que en un arca cupieran tanto animal. Eso es simbólico. No hay duda pues que sí existió un diluvio cuando la Atlántida se hundió. Pero también dentro de uno, como te está refiriendo pues al desarrollo espiritual, estamos hablando del alma, que cuando uno comienza estos estudios, entra uno con sus propios animales. Esos animales son los animales del deseo, todos los agregados psicológicos que uno tiene, y tiene que comenzar por manejar las aguas tormentosas de la lujuria. Dice pues que Noé entró con su familia al arca, pero se refiere al gran arcano, AZF. Ese gran arcano es el gran secreto. Entró Noé a practicar, antes que viniera el diluvio, a practicar el gran arcano, entró al arcano. Ese diluvio se refiere a esas aguas tormentosas de la lujuria. Te dice que estuvo allí como casi 150 días pasando esas grandes tormentas que habían. Pues bien, en ese progreso, mejor dicho, o en esa espera, llegó un momento pues que sí se calmaron las aguas y ya mandó al cuervo. Ese cuervo es el cuervo de Saturno, el cuervo de la muerte, símbolo que todavía las aguas nuestras están negras, malolientes, lujuriosas, y el cuervo no volvió. Más adelante manda una paloma, y después de 14 días esa paloma regresa.
trayendo una rama de olivo. Se dice pues que ya esas aguas tormentosas han cambiado y de ahí se ha sacado eso que llaman los alquimistas la gelatina blanca, representada por la blanca paloma del Espíritu Santo. Luego, después que ya esas almas se calmaron, porque ya la lujuria ha sido bastante eliminada, pues ya el Noé al fin desciende a tierra seca. Esa tierra seca representa pues que el ser humano tiene que trabajar también fabricando los cuerpos existenciales superiores del ser, el cuerpo astral, el cuerpo de la mente y el cuerpo causal. Entonces él ya entró a los trabajos de la tierra seca. Por lo tanto, pues todo lo que aparece como símbolo de la arca de Noé es simbólico. No hubo tal arca. Pero sí hubo el hundimiento de la Atlántida, hubo ciertamente pues toda esa lluvia que durante más de 40 o más días existió y que con el tiempo pues de tanto llover se hundió ese continente, pues que lo relata Platón en sus obras, que hoy en día se ha descubierto ahí por el Triángulo de las Bermudas, pues hundimiento de pirámides como también de palacios. Ciertamente, pues hoy en día la gente acepta, los científicos, que la Atlántida sí existió. Pero no nos referimos a la parte física, sino a la parte espiritual que aquel patriarca, el Manú, Vajpata, sacó a su pueblo hacia un lugar que hoy es la meseta central del Asia. Vemos que el arca de Noé es la misma arca de la alianza, solo que esta arca pues tenía dos querubines. Según los investigadores, los que han logrado ver esa arca que está escondida en el templo de Montserrat, en esa montaña que se encuentra en la cuarta dimensión, esa arca dice que estaban dos querubines en la posición del hombre y la mujer durante la cópula metafísica, como yogas, tocándose con sus alas extendidas, los dos las alas. Cuando los soldados de Nabucodonosor dice que invadieron el templo de Salomón, se sorprendieron al ver ese símbolo y ellos dijeron: este es el Dios que tanto adoráis. No entendieron y dice que destruyeron el templo. Los caballeros del Santo Grial dice que lograron rescatar esa arca y la llevaron pues a España. Allí ocultaron esa arca en la cual están contenidos los mandamientos de la ley de Dios. Está también la copa o gomor en la cual bebió Jesús en la última cena, y también está el báculo o vara de Aarón. Vemos en esa lámina o imagen a Moisés, que se le ordenó levantar sobre una asta la serpiente. En muchas culturas figura pues ese binario serpentino. Nosotros vemos el calendario azteca, ahí se ven dos serpientes que rodean el calendario. Vemos el caduceo de Mercurio que porta el dios Mercurio con sus dos serpientes, que ahora vemos pues en el símbolo de la medicina. También en la Biblia aparece la serpiente tentadora del Edén y la serpiente que sanaba a los israelitas en el desierto. Todo aquel que veía a la serpiente que subía por el asta era curado por la mordida de la serpiente tentadora del Edén. Pues bien, vemos nosotros que esa serpiente pues, es simbólica. El asta o bandera es la espina dorsal. Esa serpiente es el símbolo del fuego sagrado que sube por la espina dorsal y que los hindustanes le llaman Kundalini. Entonces, pero realmente no vamos a pensar que si sube a través de la espina dorsal en ese canal de Chuchuna, esa serpiente, no, es un fuego
que sube, es un fuego del Espíritu Santo que sube a través de un hilito como el de una araña, va subiendo ese fuego de vértebra en vértebra hasta el cáliz del cerebro. En ese trayecto pues activa las iglesias del Apocalipsis de San Juan y llega pues hasta el cáliz del cerebro a la iglesia de la Odisea. Estas iglesias pues se mencionan en el Apocalipsis de San Juan. Se cuenta pues que el gran patriarca Jacob se durmió sobre una piedra, símbolo sexual, y ahí vemos que en la Biblia aparece la piedra mencionada en varios versículos. Dice pues que en ese sueño que él tuvo descendían ángeles y arcángeles por una escalera llamada la escalera de Jacob, y que cuando él despertó pues dice que ungió esa piedra con aceite. Esa piedra es el sexo. Esa piedra pues es con la cual David tumbó al Goliat, al gigante Goliat. Esa piedra se menciona cuando Jesús le dijo a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es la misma piedra que los edificadores rechazaron, los masones, aquellos personajes que edificaban el templo interior. Rechazaron. Esa piedra es la misma que Cristo dijo: todo aquel que edifica su casa sobre la piedra, cuando vienen huracanes, tormentas, ríos, no podrán tumbarla, porque está edificada sobre el sexo. Esa piedra es el sexo. Si la gente no logra entender este símbolo, pues prácticamente no va a entender la Biblia, porque los patriarcas, los profetas, los apóstoles dejaron todo eso en forma simbólica, para que viendo no vean, como dijo el Cristo, y oyendo no entiendan. Moisés salvado de las aguas. Cualquiera pues podemos decir pues que ese niño pequeño, como así literalmente pues lo podemos entender, que se puso sobre una cesta y como se mandó a aniquilar a los primogénitos, pues se suponía pues que para salvarlo se puso en una cesta, se tiró por el río Nilo, y que la princesa de Egipto pues lo vio y lo educó como hijo propio. Pero sucede pues que todo eso es simbólico. Si estudiamos eso, las aguas genesíacas, las aguas espermáticas, esas aguas con las puras de vida del pozo de Jacob, esas aguas son las que salvaron a Moisés. Se supone que cuando una persona es alquimista o una persona practica la castidad, trabaja con las aguas espermáticas, y entonces solo esas aguas a uno lo pueden salvar. No quiere decir que Moisés era un niño y que lo criaron cuando estaba bebé y que lo pusieron allí pues en el río, en esa cesta, porque estoy seguro que un río infestado de cocodrilos se hubiera comido al niño. Por lo tanto, pues es un símbolo de que Moisés, ya cuando él estaba adulto, se vio en la necesidad de practicar la ciencia del gran arcano, la ciencia de los alquimistas, y por eso se dice que Moisés fue salvado de las aguas. Cuando Moisés descendió del Sinaí con los mandamientos de la ley de Dios, se dice que traía las haces de luz que salían de su cabeza. Por eso es que Miguel Ángel pues lo esculpió con 2 cuernos, símbolo de que de ahí habían salido esas luces de su cuerpo. Pero sucede que Moisés trabajó con la fuerza del macho cabrillo. Cuando se dice que Moisés trabajó con esas fuerzas del macho cabrillo, se refiere que el cabrillo es un animal que tiene un gran poder sexual. Entonces, pues por eso se dice que él traía como 2 cuernitos. Pero también dice que el arca de la alianza también tenía en cada esquina cuernos de macho cabrillo. Por lo tanto, pues
Allí venía Moisés transfigurado. Lo mismo le sucedió a Jesús de Nazaret cuando estuvo acompañado de Moisés y de Elías en esa transfiguración. Toda persona que trabaja en el desarrollo espiritual interno de la alquimia se ve que llegará a un proceso de iniciación cósmica donde se ve acompañado en esa forma, transfigurado, mejor dicho, con haces de luz o con personajes que lo acompañan. Moisés había trabajado, pues claro, con esas fuerzas. Después se dice que tuvo que trabajar pues con su esposa Séfora, porque todo patriarca, todo iniciado, todo apóstol, todo enviado de Dios, tiene que tener una esposa para hacer ese trabajo alquímico. Vemos nosotros que Jesús estuvo acompañado de María Magdalena, y lo dice el Evangelio de Felipe, que Jesús a menudo besaba en la boca a María Magdalena. También dice que Buda tuvo su esposa, que también Krishna tuvo su esposa Radha, Quetzalcóatl tuvo a su esposa Quetzalpetlatl. Por lo tanto, pues todos los iniciaron se vieron acompañados de una mujer. Se dice que tras de un hombre siempre hay una gran mujer que acompaña a ese iniciado. Por lo tanto, pues este trabajo se hace de hombre y mujer. Por ejemplo, el gran alquimista Nicolas Flamel y su esposa Perinere, los dos lograron la piedra filosofal, y que hoy en día, aunque muchos no lo crean, ellos se encuentran en el Indostán y son inmortales. Muchos creen que Jesús de Nazaret pues, fue el único o ha sido el inmortal. No. Hay muchos grandes alquimistas que ahora son inmortales. Se cuenta pues que cada 30 años se reúnen, cada 20 años, mejor dicho, se reúnen 30 derviches inmortales en Turquía, y ellos estudian los destinos de la humanidad. Por lo tanto, pues hay muchos seres inmortales, solo que muchas veces no se dan a conocer. Tienen otras misiones que hacer, pero no ha sido Jesús de Nazaret el único ser inmortal. Hay muchos que con el trabajo de la alquimia han logrado la piedra filosofal. Esa piedra es el Cristo cósmico. Sansón destruyendo a sus filisteos y fue vencido por la famosa Dalila. Se cuenta pues que la fuerza de Sansón dice que radicaba en el cabello, pero es otro símbolo. Dice que con una carraca de burro, quijada de burro, mató a muchos filisteos. Ese burro es símbolo del mercurio de la filosofía secreta. Destruyó pues a sus propios agregados psicológicos, pero cierta vez pues él se enamoró de la filistea Dalila, y ella le exigía que le revelara el secreto de dónde radicaba esa fuerza. Se supone pues que esa es la fuerza espiritual, no una fuerza en la cual pues uno levanta grandes pesos, no, se refería a la fuerza espiritual. Entonces él al fin pues le reveló que su fuerza estaba en las 7 guedejas que él tenía, pero no eran las trenzas. Se refería a los 7 kundalines que él había levantado, a esos 7 grados del poder del fuego que había levantado en cada cuerpo, en el físico, en el vital, astral, mental, causal, el búdico y espiritual. Esos 7 kundalines fueron eliminados, cortados, pero no con tijera, sino con la fornicación. Sansón cayó con Dalila en la fornicación, porque cuando él tenía todos estos ingentes poderes, él era casto, totalmente casto, pero cuando fornicó con Dalila, se dice pues que la mujer le cortó las guedejas, o sea, los 7 grados del poder del fuego. El libro El Levítico se dice pues que en el capítulo 15, versículos 15, 16, 17 y 18, vemos que dice que cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente,
ambos se lavarán en aguas toda su carne y serán inmundos hasta la tarde. Y luego dice, así apartaréis a los hijos de Israel de sus inmundicias, porque ensucian mi tabernáculo, y que está entre ellos. Entonces sucede pues que todo aquel que conoce de este sistema tiene que refrenar ese impulso sexual, porque claro que cuando un hombre y una mujer pues derraman el esperma sexual, ambos se lavan toda su carne, pero no es un lavado físico de irse a bañar, es un lavado interior, porque cuando un hombre fornica, quienes padecen son esos laboratorios, que son las glándulas internas que uno tiene, la glándula pineal, que el doctor, creo que con él decía que venía de peneal, tiene íntima relación con el sexo. La glándula pituitaria, la glándula tiroides, paratiroides, la timus, todas esas glándulas pierden su poder. Por lo tanto, pues el lavado es interno, porque si el lavado físico fuera, obviamente, pues la gente se fuera a ir a hacerse un baño especial y se perfuma y ya el pecado desapareció. No, eso no es así. El lavado es interno, porque dice Jeremías que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cuerpo, el pecado permanece en ti. Entonces no es un lavado físico, ahora es un lavado interior y será inmundo hasta la tarde. Ahí vemos en el cuadro, en la imagen, que dos ancianos van caminando, o sea que ellos llegaron a la tarde, al otoño de su vida. Por lo tanto, pues la inmundicia llegó hasta que ellos llegaron ancianos y ese poder sexual pues se acabó, se terminó. Por lo tanto, pues algunas Biblias dicen que será inmundo hasta en la noche, o sea, hasta cuando llega la muerte. Dice en las Sagradas Escrituras, más que todos los proverbios, que tiene que uno estudiar qué es esos pozos. Se habla del pozo de Jacob y en los proverbios Salomón decía, bebe el agua de tu cisterna y los raudales de tu pozo. Sea bendito tu manantial, dice, y alégrate con la mujer de tu mocedad. Y imagínense que en un pueblo cada quien tuviera un pozo. ¿Para qué tanto pozo? Si había un pozo principal donde la gente acarreaba su agua y llevaba a las bestias a tomar agua. Por lo tanto, pues, si dice bebe el agua de tu cisterna y los raudales de tu pozo, está indicando que cada persona tiene su propio pozo y que ese pozo es el símbolo de nuestros órganos sexuales, que de ahí tenemos que sacar esas aguas puras de vida, transmutarlas y que suben en vapores hasta el cáliz del cerebro. Por lo tanto, pues el rey Salomón indicaba, aconsejaba que uno tenía que beber de esas aguas puras de vida. Bien, vemos nosotros pues que se habla de que para ser sacerdote se necesita estar en completo estado de salud y de cuerpo perfecto, en el sentido de que no adolezca de ninguna quebradura o lastimado o operado. Se dice pues que no entrará a la congregación de Jehová el quebrado ni el castrado. Óiganlo bien, si una persona está castrado, no puede trabajar con este sistema, con la alquimia, con la transmutación, con la castidad, está castrado. Ciertamente, pues en la Biblia habla de los eunucos. Ya hay eunucos que fueron castrados. En tiempos antiguos, todo aquel niño que tenía una voz muy linda, muy prodigiosa, para mantenerla, castraban al niño y mantenía esa voz. También se dice que los reyes tenían su corte de favoritas y estos eran cuidados por eunucos, hombres castrados. Pero también hay eunucos que dice la Biblia que nacen eunucos. O sea, pues de padres castos puede nacer un niño casto. Por ejemplo,
Juan el Bautista era hijo de Santa Isabel y de Zacarías, dos padres castos. Tenía que el niño pues heredar esa castidad. Pero dice la Biblia que hay eunucos que por amor al reino de los cielos se hacen eunucos por el devoto de la castidad, dice la Vulgata Latina. El que tiene, como dice, valor de hacerlo, que lo haga. Entonces, cuando una persona pues es verdadero sacerdote del fuego, porque transmuta sus energías, pertenece a la orden de Melquisedec, sacerdote del fuego. Melquisedec pues dice la Biblia que era semejante al Altísimo, y por lo tanto pues los que conocemos de esoterismo sabemos que él es el rey del mundo, él es el gobernador de este planeta Tierra, y él se encuentra pues en el centro de la Tierra, en un lugar que se llama Agarte. Bueno, aunque parezca pues inusitado lo que estamos diciendo, inverosímil, vemos nosotros que Jesús, cuando nació el Cristo íntimo en el corazón del iniciado Jesús, dice que los magos de Oriente llegaron a visitarlo. Dicen que uno era de raza negra, otro de raza amarilla y otro blanco. Y entonces estos venían cubiertos con una capa de color rojo o ocre. La capa que utilizan los reyes. De tal manera pues que dice que llegaron y adoraron al niño Cristo, al niño Sol, al rey de la alquimia. Y entonces dice pues que un rey que le regaló pues incienso, otro mirra y otro oro, símbolo del incienso que se elevan los pensamientos, la mirra símbolo de la muerte mística y el oro representa el espíritu. Pues bien, entonces sucede pues que nosotros, si estudiamos eso, cuando uno comienza el trabajo de la purificación, de la elaboración del mercurio de los sabios, vemos nosotros que en un principio, como dije, las aguas están negras. Después, símbolo del rey negro. Después saca uno la gelatina blanca, símbolo de la paloma del Espíritu Santo, el rey blanco. Y cuando ya la persona sigue en su transmutación y refina más ese trabajo en santificación, saca el mercurio, que es amarillo, y ahí el rey amarillo. Y por último, cuando ese mercurio se fusiona con el fuego, que es el azufre, se dice pues que da el color rojo. Por lo tanto, vemos nosotros ahí los 4 colores de la gran obra. Esto pues tal vez nos puede entender los que han estudiado alquimia, pero cualquier persona que oye estas pláticas pareciera inverosímil, parecía cuestiones prácticamente absurdas. Pero solo cuando uno estudia estas cosas, y si nosotros los gnósticos lo hablamos, es porque lo hemos experimentado, hemos vivido estas enseñanzas y estas enseñanzas son una realidad. Cualquier persona que vaya al Tíbet, que vaya a la China y que busque por ahí entre esas escuelas filosóficas ocultas, me encontrará que ellos tienen esas enseñanzas que son enseñanzas que solo se dan de labio oído y a personas que realmente merezcan que se les entregue estos ocultos conocimientos. De allí es imposible porque prácticamente pues la gente profana estas cosas. Hoy en día estamos dando estas cosas porque los tiempos del fin han llegado y ya queda muy poco tiempo y hay que salvar, como dicen por ahí, del ahogado el sombrero. Cuando el niño Jesús, ese niño de oro de la alquimia, es presentado ante los sacerdotes, se dice pues que Simeón lo cargó en sus brazos. Pero ahí vemos nosotros que una muchacha tiene 2 palomas.
símbolo, me imagino que es una paloma hembra y otro un macho, símbolos de que ahí está representado el mercurio y el azufre, símbolos de que con esas dos sustancias se logra con la transmutación un día alcanzar ese grado de que pueda surgir la Navidad en nosotros y que nazca ese niño en nosotros. Y entonces cuando Jesús encarnó al Cristo íntimo, entonces ese se llamó Jesucristo. Antes era solo Jesús, pero cuando se integró con el Cristo, se llamó Jesucristo o Cristo Jesús. Con esto se concluye el video de esta semana. No olvide regresar la próxima semana para la segunda parte donde continuamos nuestro estudio sobre la alquimia en la Biblia. Como siempre, gracias por acompañarnos. Asegúrese de darnos un like a este video y no olvide recomendarnos a toda persona que pueda beneficiarse de estos estudios. Sobre todo, no olvide suscribirse a Gnostic Hub para recibir notificaciones de los nuevos videos que semanalmente presentamos. Ciertamente nos sentimos contentos, alegres de que existan personas que vean estos videos, y si así es, inviten a otras personas que tengan inquietudes, que tengan anhelos espirituales, que sientan que la enseñanza de los grandes maestros tenía un conocimiento esotérico, oculto, que solo se da a personas seleccionadas, escogidas. Si usted es escogida por la divinidad, estoy seguro que eso le viene de arriba, porque el Cristo dijo, a nadie le he dado sino le viniera de arriba. Por lo tanto, pues, felicitamos que nos escuche y que invite a otros para que sintamos el deseo de que estamos colaborando con algo muy grande para la humanidad doliente.